Importante, sobre todo con la noticia que ha comenzado en el día de hoy a circular y creo que es válida la aclaración. Estoy en contacto con la señora Andrea Juárez, titular del PAMI La Rioja. Señora Andrea, buenas tardes. ¿Cómo le va? Jorge Ocampo, la salud de Multiplataformas Fénix. ¿Cómo está? Hola, sí, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Aclarar ante todo que sería directora de ANSES De en La ANSES, Rioja. discúlpeme, yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Sí, Yo me está bien. equivoqué. Le pido mil disculpas. Señora, cuénteme un poquito cómo es el tema de este aumento para pensionados, jubilados, y también hay un bono también que será motivo de sumar un poquito más. Sí, bueno, como viene siendo política nacional, ¿no? Tratar de alguna manera poder eh, llevar e incrementar un poco lo que corresponde a los haberes jubilatorios. Creo que cabe aclarar que más que un aumento, lo que se está haciendo de alguna manera es un poco equiparar con este 3,73%, que es lo que corresponde conforme el índice de inflación que se dio para el periodo de abril y que se aplicaría ya en la liquidación para percibir en mayo, que lejos de ser un aumento, básicamente es por lo menos poder equiparar de esta manera, sumado eso a el bono que desde Nación se viene otorgando y que corresponde a la suma de 70.000 pesos. ¿Esto qué implicaría? Que la jubilación mínima actualmente, con este incremento del 3,73%, quedaría en 296.481 pesos, más los 70.000, correspondería a un total de 366.481 pesos. Esto en lo que es la jubilación mínima, ¿no? Bien, Siempre recordemos que el bono no es que corresponde íntegramente los 70.000, sino en lo que falta para complementar, es decir, que si de alguna manera cobran más de los 296.000, por ejemplo, que cobren 230, correspondería el proporcional para alcanzar el total de 366.481 pesos, ¿no? bien. Esto en lo que es a la jubilación mínima. Luego tenemos la PUAM, que es la Pensión Universal para Adultos Mayores, que el monto quedaría con el bono en 307.185.000 pesos. Este monto corresponde al 80%, ¿no?, del haber mínimo que cobra una jubilación mínima, ¿no? Entonces, Sí. de esta manera, de alguna manera representa un respiro, de alguna manera, digámoslo, para el jubilado que claramente lo estamos necesitando, ¿no?, en esta realidad hoy. Creo que aún así, con la buena intención de tratar de equiparar, está todavía muy lejos de lo que en su momento de inflación de este país nunca se pudo alcanzar a cobrar lo que correspondía por ese periodo inflacionario. Hoy, que medianamente está en descenso o con un bajo monto de inflación, es menos todavía está lejos de poder alcanzar a la necesidad. ¿En algún momento habrá alguna posibilidad de que, creo que lo pasado pisado, ¿no? Porque lo que no se aumentó en aquel momento con la inflación que era para tratar de alcanzar o equiparar, no creo que se pueda lograr ahora. Pero el bono pasa a ser un gran auxilio de esto, ¿verdad? Sí, claramente, pasa a ser un gran auxilio, pero también de alguna manera, a ver, terminan siendo un tanto injusto. Esto suele suceder en cualquiera de los casos, tanto para un activo como para un pasivo, toda vez que percibimos un monto de 70.000, por ejemplo, en este caso, fijo, para aquellos que cobran la mínima, termina en detrimento de aquel que tiene una jubilación o un ingreso jubilatorio, un haber mayor, ¿no? Porque injustamente queda por fuera de esto. Lo mismo sucede en el caso de los activos, toda vez que cobramos cifras en negro o que cobramos algo que está por fuera de lo que corresponde como ítem remunerativo, claramente está colocándolo en una situación de desproporción. Por ello es que, como dice usted, creo que tiene que llegar en algún momento en Argentina en donde podamos empezar a hablar eh, mirando a esta realidad que la venimos viviendo hace mucho tiempo, en donde se venían dando remedios paliativos, pero nunca se trata la verdadera condición real, que es reconocer los derechos a aquellos jubilados que han trabajado toda su vida y que necesitan de que vuelva nuevamente a recuperar el valor que corresponde a su haber después de toda una vida trabajando. Entonces creo que tenemos que llegar y aspiramos en lo que corresponde a la gestión nacional
y todos en general a trabajar por una política que busque de alguna manera poder llegar a tener un haber con el cual el jubilado sienta que realmente puede llevar una vida digna. Sobre todo cuando hizo sus aportes desde su trabajo, nunca escatimaron ni esfuerzo ni sacarle un número o un cero para no depositar lo que correspondía. Siempre se depositó lo que la ley ordenaba, pero la desigualdad se plantea ahora, a la hora de recuperar, cuando ya no hay piernas, no hay brazos, no hay mente para poder volver a trabajar y volver a iniciar de nuevo una vida de trabajo. Creo que es una de las grandes injusticias, pero no de este gobierno, de todos los gobiernos, porque todos los gobiernos nunca cumplieron con la palabra empeñada en el resguardo, en la protección y en pagarle a los jubilados lo que les corresponde, no lo que de pronto o sobran o es lo que hay, porque muchos también se lo afanaron. Y esto me hago cargo yo de lo que digo, señor, esto quédese tranquilo, me hago cargo yo. Totalmente de acuerdo en muchas cuestiones. Hoy uno cuando habla de materia de jubilaciones o de previsional, no solamente estamos hablando de un sector de la sociedad, sino de toda la sociedad en su conjunto. ¿Y esto por qué? Más allá de que desde ANSES sea un organismo de seguridad social que es transversal a toda la sociedad, porque abarca todas las etapas de la vida. Pero en lo previsional, en lo particular, tenemos que tener en cuenta que se trata de un sector que comprende adultos mayores, es decir, que están en una clara vulnerabilidad y desventaja respecto del poder de acción que puede tener un activo, un adulto joven. Entonces, no solamente se trata de que los gobiernos o que las políticas de Estado en general deban ver o devolver lo que haya ingresado conforme la aporte, sino tratar de que se traduzca en una realidad donde a la persona le permita vivir dignamente en el último periodo de su vida. Y por ello creo que es importante empezar a hablar claramente de las cuestiones, porque esto es algo que lo tenemos que ver, lo tenemos que detectar y lo tenemos que reclamar desde que somos trabajadores activos. No permitir que haya el empleo en negro cuando hoy sucede, y lo vemos, de que el gran empleador en negro, el gran generador de trabajo precarizado es el Estado. Sí. Entonces no podemos permitirlo, pero por ello es importante que las personas, cuando estamos trabajando también, tengamos un control de si realmente se nos están efectuando los aportes, de cuánto es el monto, asesorarnos qué podemos hacer, cómo podemos controlar. Muchas veces uno ve que en las oficinas concurren empleados que de creer que tienen 20 años de aporte resulta que tienen 15 y les está faltando 5 años. Entonces es muy difícil a veces poder demostrar esos años si es que la patronal no se encuentra actualmente en la provincia o es una empresa que ha quebrado. Entonces, por ello es importante que empecemos a hablar de la cultura del trabajador, de su control mirando a futuro, y que las políticas de Estado estén orientadas a controlar y garantizar de que eso efectivamente a futuro vuelva conforme lo que la gente necesita, un haber mínimo digno para poder llevar y transitar el último estadio de la vida, ¿no? Entonces, sí creo que es algo que muchas veces los fondos de los aportantes que han ido a través de distintas formas en la administración, juntando para lo que es en materia previsional, se han utilizado como modo de rescate para políticas que han ido captando voluntades y no trabajar realmente por aquellos que han aportado esos ingresos. Entonces creo que esto tiene que cambiar. Además, señora, creo que también hoy, por ejemplo, hay reparticiones como la policía que de pronto está la convidar de que, bueno, si usted se jubila va a cobrar la quincenita, y la quincenita no es ninguna seguridad, no es por lo que uno laburó toda la vida. Es decir, ese gancho que tiene la culpa el propio Estado, pero tampoco el particular o el trabajador no hace frente a esa situación. La deja pasar porque es un dinero que viene de arriba, un dinero que viene fácil, y cuando realmente se necesita y no hay forma de recuperar, no hay fuerzas para salir a trabajar y recuperar, recién se dan cuenta del error que fue haber aceptado y de haber hecho oídos sordos a aquel reclamo. Lamentablemente pasa esto, porque somos un país muy obediente, muy sumiso. ¿De qué sirve hoy una marcha de todos los miércoles en Buenos Aires cuando hubo tiempo suficiente para reclamar como correspondía y exigir a aquel que por razones depositó lo que había que depositar y cobra una migaja cuando llega
a la edad que ya no puede hacer nada. Van a pasar años y seguramente no vamos a poder recuperar todo eso, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que apunta también todas las que escuchamos en este movimiento a nivel nacional, de decir, hay un cambio de paradigma y también apuntamos a lo que sería la batalla cultural que le mencionamos, es decir, aprender en realidad a responsabilizarnos y como personas, como sujetos de derecho, primero, involucrarnos, porque mucho de lo que sucede lo hemos estado viendo, muchas personas lo entendemos, pero no nos involucramos, no participamos. De ahí la importancia de la educación ciudadana, la participación ciudadana, de que podamos no solo manifestar desde una marcha, sino que podamos efectivamente ser partícipes y actores políticos para que podamos transformar nuestra realidad. Hoy usted mencionaba algo que es patente, visible, que todos lo conocen, y que es el hecho de la quincenita. ¿Qué significa eso, no? Es un concepto creado que está en La Rioja, que básicamente es una suma en negro, que a esa quincenita, mejor dicho, que reciben ese monto, no se le realizan las retenciones para aportes a futuro. No, No. es por ello mismo que en razón de ese tipo de, a ver, estamos sinceros, de dádivas para complementar lo que en realidad no se está haciendo, que es que las personas o los activos cobren lo que realmente vale su trabajo. Tenemos que reivindicar el valor del trabajo y por ello la claridad de todos los conceptos remunerativos que percibimos, porque no es solo el presente, es el futuro. Y por cada ítem en negro que recibimos, son aportes que dejan de ingresar a la Administración Nacional y que por ende no se ven reflejados en el haber de un jubilado a futuro. Sí, Hoy vemos en totalmente. el sector docente que tiene incrementos, que tiene incentivos, que tienen, y todo esto que tienen a la hora de la verdad, cuando nos vamos a jubilar, tenemos un sueldo básico, como le mencionamos, totalmente desproporcionado en lo que es en el activo, que suma su básico más todos estos ítems no remunerativos. Claramente cuando te jubilas tu situación cambia. Entonces no podemos seguir permitiendo este manoseo, no en ningún caso, docentes, médicos, policías, cualquier empleado, porque de esta manera no solo se trata de lo que percibimos hoy en negro, sino que estamos haciendo una estafa al Estado y una estafa a nosotros mismos, a nuestro futuro. De allí es que creo que es importante empezar a tomar las riendas, llevar adelante lo que se llama la batalla cultural y empezar a responsabilizarnos por lo que nosotros queremos en nuestra vida personal a futuro, en nuestro entorno, en nuestra provincia, para nuestros hijos, porque de lo contrario, si no actuamos como corresponde, con las vías de derecho que corresponden, involucrándonos mediante los mecanismos que la propia Constitución nos da, esto no va a cambiar. Entonces luego no podemos quedarnos simplemente aceptando dádivas o cifras en negro. Entonces yo creo que estamos en un momento importante. Esto claramente en algún momento tiene que cesar. No pueden seguir existiendo los bonos que de alguna manera compensen, ni las famosas quincenitas que de alguna manera busquen enmascarar situaciones que son indignantes y denigrantes para el trabajador. Es Tenemos que cierto. empezar a vivir mejor como sociedad en su conjunto. Te tiene toda la razón del mundo. Ojalá que las autoridades pensaran de esa misma manera, pero no tan solo las autoridades, sino la gente, los que son destinatarios de esto, que son muy conformistas. Y bueno, y si se me dan una quincenita, ya está. No es así. Porque cuando tengas que necesitar la quincenita y la jubilación, ya la quincenita no está más. No está más. Y ya no hay forma de recuperar el tiempo. Le agradezco mucho su concepto, señora. No, yo sobre todo agradezco el espacio. Créame que todos estamos trabajando, estamos involucrados para tratar de llegar a toda la sociedad, no solo desde la Administración Nacional, en este caso de ANSES, sino de todos los organismos nacionales, pero siempre mirando a futuro, no solo para paliar la situación que hoy se viva, es mirar a futuro para que la Argentina comience a cambiar, para que la provincia comience a cambiar. Y yo creo, a ver, en base a lo que usted mencionaba recién, ojalá la gente pensara de esta manera. No, yo creo que la gente sí lo piensa, la gente lo vive y lo siente. Lo que tenemos que animar a la gente es a manifestarlo, a actuarlo y participar en espacios políticos que realmente lleven adelante la representación de sus ideas y sus necesidades, y no de quedarnos como meros contempladores de una situación que no es más que la nuestra propia. Es decir, cuando no actuamos, estamos permitiendo y consintiendo lo que nos está sucediendo.
Así que aliento estos espacios, agradezco estos espacios, estamos a disposición y bueno, para lo que necesiten, cualquier consulta, aquí estamos siempre abiertos a escuchar. Muchas gracias, muy amable señora. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Andrea Juárez, titular de ANSES en La Rioja. No estábamos tan errados en el reclamo, y que de pronto una autoridad lo reconozca creo que tiene también mucho valor. Vénteme, chino querido. Ahora somos los precursores en el uso de la